Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre el tema de función inversa. En este tema estaremos retomando algunos conceptos que trabajamos en videos anteriores, específicamente de la función en su forma algebraica, el dominio y rango y la composición de funciones. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos viendo un ejemplo básico. Vamos a tener la función f de x igual a x menos 2 y vamos a graficarla. Para ello, únicamente vamos a usar los valores del menos 2 al 3. En un video anterior habíamos visto cómo hacer la sustitución de estos valores en la función y cómo graficar. Si usamos la magia de la tecnología y la planeación, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener los siguientes valores. Si x es igual a menos 2, f de x es menos 4. Si x es igual a menos 1, f de x es menos 3 y así sucesivamente. Ya habíamos visto que estos valores podemos verlo como coordenadas, es decir, el menos 2 menos 4, menos 1 menos 3, 0 menos 2, 1 menos 1, 2,0 y 3,1. Y estos, al trazar la recta que pasa por estos puntos, obtenemos la siguiente gráfica. Ahora hagamos lo mismo para la función g de x igual a x más 2. Pero aquí con un poco de planeación, usemos los valores de menos 4 a 1. Y vamos a hacer lo mismo. Si x es igual a menos 4, g de x es menos 2. Si x es igual a menos 3, g de x es menos 1 y así sucesivamente. Como vimos hace unos instantes, esto lo podemos ver como coordenadas, es decir, menos 4 menos 2, menos 3 menos 1, menos 2, 0, menos 1, 1, 0, 2 y 1, 3. Al trazar la recta que pasa por estos puntos, la gráfica sería la siguiente. Analicemos los resultados y gráficas de f de x y g de x. Para ello, primero observemos que las puse en el mismo plano cartesiano. Tomemos las tablas que ya habíamos hecho para construir estas gráficas. Les había comentado que las escogí de manera meticulosa por la siguiente razón. Si observamos los valores que sustituimos en la función f de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, son los mismos valores que obtenemos en la función g de x cuando sustituimos en g de x los valores que obtuvimos de f de x. ¿Qué significa lo anterior? Si nosotros sustituimos los valores de f de x en la función g de x, obtuvimos los valores originales que sustituimos en la función f de x. Lo anterior significa que f de x y g de x son funciones inversas, o en otras palabras, ambas funciones se devuelven valores entre sí. Además de lo anterior, observemos que en las gráficas de f de x y g de x obtenemos lo siguiente. El dominio de f de x es el mismo que el rango de g de x, es decir, de menos 2 cerrado a 3 cerrado. Y el rango de f de x es el mismo que el dominio de g de x, es decir, de menos 4 cerrado a 1 cerrado. Y esto es una propiedad básica de las funciones que son inversas entre sí. Ya con todo lo anterior podemos ver la definición de función inversa. En el ejemplo anterior, como ya había comentado, la función g de x es la función inversa de f de x. Del mismo modo, la función f de x es la función inversa de g de x. Es decir, estas funciones son inversas entre sí. Dada una función f de x, se denota f elevado a la menos 1 de x a su función inversa. Esta notación se lee f inversa de x. Es importante notar que el exponente menos 1 es una simple denotación. La función no está elevada a ninguna potencia. Veamos las propiedades gráficas de las funciones inversas y esto es
usando los resultados que obtuvimos en el ejemplo anterior. El dominio de f de x es igual al rango de f inversa de x. El rango de f de x es igual al dominio de f inversa de x. De la misma forma, el dominio de f inversa de x es igual al rango de f de x. Y por último, el rango de f inversa de x es igual al dominio de f de x. Veamos un ejemplo de cómo determinar la gráfica de una función inversa dada únicamente la gráfica de esa función. Supongamos que tenemos la gráfica de la siguiente función f de x. Podemos identificar que pasa por los siguientes puntos. Este punto A1, que es el inicio, pero como un punto es insuficiente, busquemos otros. Otro punto podría ser este, y este último, aunque es un punto vacío. Estos 4 puntos tienen las siguientes coordenadas: -3, -5, 0, -4, 2, 0 y 3, 4. Como la función inversa, los valores del dominio son el rango de la función original y el rango son el dominio de la función original, entonces la gráfica de f inversa de x debe pasar por los siguientes puntos: -5, -3, -4, 0, 0, 2 y 4, 3. Observemos que lo único que hicimos es cambiar los valores de x por los valores de y sin cambiar ningún signo. Vamos a ubicar estos puntos. Aquí está el punto B1. Aquí está el punto B2. Aquí está el punto B3. Y aquí estaría el punto B4, que también sería vacío. Con esto y la gráfica de la función original podemos darnos una idea de cómo quedaría la gráfica, la cual quedaría así. Hagamos unas observaciones que comprueban lo que ya habíamos visto con anterioridad. Esta es la gráfica original de f de x. El dominio es de -3 cerrado a 3 abierto, mientras que el rango de f de x es de -5 cerrado a 4 abierto. Como ya habíamos obtenido, la gráfica de f inversa de x es esta, donde el dominio de f inversa de x es de -5 cerrado a 4 abierto y su rango es de -3 cerrado a 3 abierto. Esto comprueba lo anterior. El dominio de f de x es igual al rango de f inversa de x y el rango de f de x es igual al dominio de f inversa de x. Pasemos a la siguiente parte, que es comprobar que dos funciones son inversas entre sí. Dadas dos funciones f de x y g de x, si quisiéramos determinar si son funciones inversas entre sí, debemos determinar f compuesta en g de x y g compuesta en f de x, y en ambos casos debemos obtener lo siguiente: f compuesta en g de x es igual a x, y g compuesta en f de x también debe ser igual a x. Si al hacer esas dos composiciones no obtenemos como resultado a x positivo, no son inversas entre sí. Veamos un ejemplo. Determinemos si son inversas entre sí f de x igual a x al cuadrado menos 9 y g de x igual a raíz de x más 9. Primero determinemos f compuesta en g de x. Como vimos en un video anterior, tenemos que sustituir en la función f la función g, es decir, f de g sería igual a g cuadrada menos 9, donde f de g es igual a raíz de x más 9 al cuadrado menos 9, y como una raíz elevada al cuadrado pues son operaciones inversas, simplemente queda f de g es igual a x más 9 menos 9, donde f de g simplemente sería x, ya que más 9 y menos 9 es 0. Lo anterior significa que f compuesta en g de x es igual a x, pero todavía no podemos concluir que estas funciones son inversas entre sí, ya que hace falta hacer la otra parte. Ahora determinemos g compuesta en f de x. Lo anterior significa que en la función g vamos a evaluar la función f,
Entonces, g de f es igual a raíz de f más 9, g de f es igual a raíz de x al cuadrado menos 9 más 9, y como menos 9 más 9 está dentro de la raíz, pues ahí podemos simplificar y obtener 0. Por lo tanto, g de f es igual a raíz de x al cuadrado. La raíz de un número al cuadrado, pues simplemente obtenemos que g de f es igual a x. Por lo tanto, g compuesta en f de x es igual a x. Y luego de hacer estas dos composiciones podemos concluir que tanto f compuesta en g de x es igual a x y g compuesta en f de x también es igual a x, ya podemos decir que estas dos funciones son inversas entre sí. Veamos un segundo ejemplo. Determinemos si son inversas entre sí la función f de x igual a 2x menos 6 y g de x igual a x menos 6 entre 2. Primero determinemos f compuesta en g de x. Si hacemos f de g es igual a 2g menos 6 y como g es igual a x menos 6 entre 2, obtenemos que f de g es igual a 2 por x menos 6 entre 2 menos 6. Como el 2 está multiplicando y dividiendo, podemos hacer una simplificación y simplemente obtenemos que f de g es igual a x menos 6 menos 6, donde f de g es igual a x menos 12. Lo que significa que f compuesta en g de x es igual a x menos 12, pero como no obtuvimos únicamente a x positivo, f compuesta en g de x es diferente a x. Entonces, estas funciones no son inversas entre sí. No es necesario determinar g compuesta en f de x, ya que la condición para que sean inversas es que las dos composiciones den como resultado x. Hasta ahora hemos visto cómo determinar la gráfica de una función inversa, cómo comprobar si dos funciones son inversas entre sí, y ahora para finalizar veamos cómo determinar la función inversa dada la forma algebraica. Dada la forma algebraica de una función f de x, si queremos determinar su función inversa f inversa de x, hay que seguir los siguientes pasos. El paso 1 es hacer f de x igual a y. El segundo paso es intercambiar x con y y viceversa. Y finalmente despejar y, y una vez que ya esté despejada, nombrarla f inversa de x. Veamos unos ejemplos de cómo determinar la función inversa dada la forma algebraica. Vamos a determinar la función inversa de f de x igual a 3x más 5. El primer paso es únicamente hacer que f de x sea igual a y, es decir, y es igual a 3x más 5. El segundo paso es intercambiar x con y viceversa. Esto significa que donde veamos y en la ecuación lo vamos a cambiar por x y donde veamos x lo vamos a cambiar por y. En este caso vamos a obtener que x es igual a 3y más 5. El último paso, que es el más largo, hay que primero despejar y. Y una vez que ya esté despejada, la nombraremos f inversa de x. Como en este caso 3y es positivo del lado derecho, voy a dejarla positiva del lado derecho y voy a despejar el más 5 del lado derecho y la voy a dejar como menos 5 del lado izquierdo. Es decir, que x menos 5 es igual a 3y. Para que y esté completamente despejada, tengo que dividir x menos 5 entre 3. Y si esta forma es un poco complicada, podemos simplemente voltear la ecuación a y igual a x menos 5 entre 3. Como ya está despejada, podemos nombrar que y sea igual a f inversa de x, donde f inversa de x es igual a x menos 5 entre 3. Veamos un segundo ejemplo. Determinemos la función inversa de f de x igual a 27 menos x al cuadrado. Recordemos que el primer paso es hacer únicamente f de x igual a y, es decir, y igual a 27 menos x al cuadrado. El segundo paso es intercambiar x con y viceversa, es decir, donde es y vamos a poner x y donde es x vamos a poner y, con lo que vamos a obtener x es igual a 27 menos y cuadrada. El tercer paso es despejar y.
En ese caso, como y cuadrada es negativa del lado derecho, la voy a dejar positiva del lado izquierdo, y x que es positiva del lado izquierdo, vamos a dejarla negativa del lado derecho. Por lo tanto, obtenemos que y cuadrada es igual a 27 menos x. Como y todavía no está despejada ya que está elevada al cuadrado, pues hagamos la operación inversa. En ese caso vamos a obtener que y es igual a la raíz de 27 menos x. Y ahora que tenemos a y despejada, pues simplemente nombrémosla f inversa de x igual a la raíz de 27 menos x. Veamos un tercer ejemplo. Vamos a determinar la función inversa de f de x igual a la raíz de 31 más x. El primer paso es hacer f de x igual a y. Como ya hemos visto, simplemente nos va a quedar que y es igual a la raíz de 31 más x. El segundo paso es intercambiar x con y viceversa. De igual forma, obtenemos que x es igual a la raíz de 31 más y. El último paso, hay que despejar primero y. Antes de despejar y, necesitamos que la ecuación no tenga una raíz. Para ello tenemos que elevar ambos lados al cuadrado. Vamos a tener que x al cuadrado es igual a raíz de 31 más y al cuadrado, donde vamos a obtener que x al cuadrado es igual a 31 más y. Y ahora observamos que y queda positiva del lado derecho. Vamos a dejarla positiva del lado derecho y despejamos el 31. Vamos a obtener que x al cuadrado menos 31 es igual a y. Y como ya está despejada y, pues simplemente la vamos a voltear, donde y es igual a x al cuadrado menos 31. Y finalmente nombremos a y como f inversa de x, por lo que f de inversa de x es igual a x al cuadrado menos 31. Veamos un último ejemplo. Determinemos la función inversa de f de x igual a x más 3 entre 2x menos 5. Como siempre, el primer paso es hacer f de x igual a y. Es decir, vamos a tener que y es igual a x más 3 entre 2x menos 5. Nuestro segundo paso es intercambiar x con y viceversa. Como ya hemos visto, vamos a obtener que x es igual a y más 3 entre 2y menos 5. Nuestro último paso consiste en despejar y. Para ello vamos a tener mucho cuidado. Como x se puede ver como x entre 1 igual a y más 3 entre 2y menos 5, pues si queremos despejar vamos a multiplicar cruzado. Es decir, vamos a multiplicar x por 2y menos 5 para obtener la igualdad a y más 3. Y si multiplicamos x por 2y menos 5, vamos a obtener que x por 2y es 2xy y x por menos 5 es menos 5x. Esto igual a y más 3. Si observamos, tenemos en ambos lados de la ecuación a y. Primero que nada, tenemos que tomar la decisión de dejar a y de un solo lado de la ecuación. Puede ser del lado izquierdo o el lado derecho. Por conveniencia, se recomienda que los términos que tienen y queden del lado izquierdo de la ecuación y los que no tienen queden del lado derecho de la ecuación. En ese caso, vamos a tener que 2xy menos y es igual a 5x más 3. Ya que tenemos a los términos con y del lado izquierdo, pues aquí vamos a usar un método de factorización, el cual sería el de factor común. Si el factor común del lado izquierdo es y, vamos a tener que y por 2x menos 1 es igual a 5x más 3. Como y está multiplicando a 2x menos 1, si queremos despejar, únicamente vamos a tener que dividir 5x más 3 entre 2x menos 1, por lo tanto, y es igual a 5x más 3 entre 2x menos 1 justamente. Ya que tenemos por fin despejada y, ya podemos decir que f inversa de x es igual a 5x más 3 entre 2x menos 1. Ya para concluir, en la práctica, cuando vamos del punto A al punto B, también queremos saber cómo ir del punto B al punto A. Esta es la idea básica de determinar la inversa de una función, es decir, analizar los valores de origen. Con esto acabamos el video del día de hoy. Espero les haya servido y nos vemos en la siguiente.